buenos días a todos, bienvenidos a Familiarizarte, el arte de ser familia, este espacio que nos tomamos todas las semanas para reflexionar, para vernos un poquito hacia adentro de uno, hacia adentro de casa, hacia adentro de lo que nos hace más humanos, que es nuestra familia, ¿sí? Y ver si alguna de las cosas que hablamos hoy nos identifica y nos ayuda sobre todo a cambiar y ser mejores. Para el día de hoy estuve pensando en un tema que es repower. Repower, que es el de mandatos familiares, ¿no? Esta presión que a veces sentimos que necesitamos seguir porque así viene ancestralmente, vaya a saber por qué, por dónde, y que no siempre tenemos que seguir así. Y para eso quise invitar a un gran referente que es Gastón del Río. ¿Estás ahí, Gastón? Ahora sí, muy buenos días. Hola, ¿Cómo estás? Gastón. Un placer, un privilegio, un honor tenerte acá. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, bueno, Muchas entre... gracias a vos por la invitación para finalmente poder haber podido concretar este encuentro. Sí, sí, que venimos hace ratazo queriendo coordinar agendas. Es cierto. Gastón, mira, yo creo que poca gente en nuestro país puede hablar de estas cosas con tanta sabiduría y altura como vos. Eh, pero justamente todos tenemos algo que hoy en día se habla mucho y pocos podemos definir, que es la libertad, pero la de libertad de decidir, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué rumbo le damos a nuestra vida, a nuestra familia? Y esto de que la historia familiar que nos precede no nos determina. Ujú. Exacto. Todos venimos con una historia, Sí, ¿sí? La historia nos condiciona, nos determina. ¿Sí? De hecho, todos tenemos alguna experiencia de lo que implica, por ejemplo, ser hijos. Aún a una persona que ha sido huérfana, o tiene experiencia de haber sido hijo, sí, o hija, pero sin la presencia de sus padres. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? Nuestra historia nos va condicionando y esos vínculos primarios, ¿sí?, son tan fuertes que algo siempre transmitimos. ¿Sí? Nos guste o no nos guste. total. Pero todo esto nos va incidiendo en cómo vamos creciendo, ¿sí? Y se van instalando en nosotros en una forma de ver el mundo, en una forma de hacer las cosas. Y cuando vamos creciendo, vamos tomando más conciencia para tomar decisiones. Y muchas veces esa historia que nos condiciona, no nos determina, nos hace pensar que el mundo es de un modo, que las cosas se hacen de un modo. ¿Sí? Total. Entonces, ¿dónde entra la libertad? La libertad entra como una posibilidad, como una capacidad que todos tenemos, pero esa libertad, en un aspecto, es finita, porque está condicionada por esto que hemos recibido. Exactamente. ¿Sí? Yo le encuentro muchísimo sentido cuando hablamos de una frase que por ahí es como, la usamos muy banalmente, ¿no? Pero cuando hablamos de crisis existencial, Ujú. ¿no? Sí. Que es súper poderosa esa frase. Porque si nos ponemos a analizar bien exactamente, ¿no? Eh, y por eso digo que la tomamos tan liviana, ¿no? Como decir, bueno, no sé, no sé qué ponerme, ¿no? No es una crisis existencial. Es claro, es decir, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué construí de mí? ¿Qué libertades me he tomado? Estos últimos 20 años de mi vida, ¿hice lo que quise o recorrí el camino que otros trazaron para mí y realmente me identifica y quiero proyectarme otros 20 años más acá? ¿No? Porque muchas veces en este video promocional que hice, ¿no? Ahí también es como un latiguillo, ¿no? Medio popular. Mi hijo el doctor, ¿no? Sí. Y vemos como que proyectamos en alguna profesión o en algún lugar, ¿no? Los que son del interior, que vengan a capital, ¿no? O los que son de otra provincia, que vengan a Buenos Aires. Siempre proyectamos como que allá va a estar la gloria y la felicidad y el éxito. Y vos decís, y no nos detenemos a preguntar si es donde nosotros queremos estar. Porque capaz que yo quiero estar en, no sé, en Mendoza, en el medio del campo, ¿no? Arriba de un cerro. Y capaz que
tengo un camino ya con liñitas punteadas, ¿no? Como si fuera el asfalto, ¿no? Que tenés que recorrer esto. Entonces, esto que vos planteas, decir la libertad, a veces es muy difícil encontrar esa libertad, esa fuerza interior, ese chip o ese clic en realidad, más que ese clic para cambiar el chip, de decir, elijo otro camino. Ujú. Sí. A ver, ahí justo varias líneas para pensar juntos. Hay un primer punto que, de vuelta, siempre nuestra historia nos va a ir condicionando, ¿sí? Nosotros como madres, padres, vamos a ir pensando en la gente que nos va escuchando, ¿verdad? Les estamos dando algún tipo de mandato y de condicionamiento, de forma de que hay que hacer las cosas a nuestros hijos, Mm. ¿sí? Como nos ha pasado a nosotros. El tema está en que son, como vos trajiste, son a veces límites del camino. Pero la clave está en cómo la persona empieza a caminar dentro de su camino, ¿sí? Y esto también es importante que haya límites para ordenar la toma de decisión y poder ser libre. Porque no es todo igual, ¿sí? Entonces, por un lado, siempre va a haber algo que terminamos como condicionando. Después va a estar en nosotros, en cada uno, desde dónde toma la decisión. Porque en esos condicionamientos, a veces en esos mandatos, a veces conscientes, a veces inconscientes, que vamos planteando, ¿sí? A veces directo, a veces indirectamente, vamos transmitiendo un mensaje, ¿sí? Porque si yo voy a eso, al ejemplo que vos traías de, no, hay que ir a capital, tenés que ir a la ciudad. Pero para, tal vez aquí también hay un montón de aspectos que son valiosos y buenos para cultivar y seguir eligiendo. Pero la libertad, ¿sí? Sobre todo los hijos, van aprendiendo, que este sería el segundo punto, van aprendiendo a cómo hacer uso de su libertad responsable, que después le meteremos su condimento a este punto, ¿sí? Pero Hay que definir esa palabra porque eso, por eso vamos a ir paso por paso, pero este segundo punto es ir acompañándonos a ir tomando pequeñas decisiones, ¿sí? Que a veces esa decisión no va a coincidir con los deseos, las aspiraciones que tal vez tenemos nosotros como padres, ¿sí? Por eso el gran desafío está, en primer lugar, en reconocer qué es lo que transmitimos. En segundo lugar, en ir apuntando a el valor de que puedan ir tomando estas decisiones, sabiendo que luego van a ir eligiendo sus propios caminos. Pero después hay un tercer elemento que vos lo traías como una crisis existencial. Nosotros constantemente estamos decidiendo. El tema está de que muchas veces no decidimos, sino que actuamos desde este mandato que ya lo vemos como ley y terminamos repitiendo muchos aspectos de nuestra historia sin decidir por ello. qué, Lo hacemos porque siempre se hizo así. qué angustiante es saber que estamos todo el tiempo decidiendo, ¿no? O sea, es algo que vos como especialista psicólogo en análisis existencial estás como, esto es tu materia prima, ¿no? Pero es como medio angustiante darnos cuenta que si estamos todo el tiempo eligiendo y dejando de ir otras cosas, ¿no? Siempre que digo que sí a algo, digo que no a un montón de alternativas que se me presentan. Total. Otra característica del tiempo es que no nos tenemos que perder de nada, ¿sí? Entonces, yo estoy viendo el programa, viendo un partido de fútbol, ¿sí? Respondiendo un mail del trabajo, ¿sí? Y preparando la comida. Conclusión, No estoy haciendo nada. no estoy haciendo nada, me estoy colapsando, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasa? Tampoco es que estamos todo el día con esta conciencia de que estoy decidiendo siempre. Puedo decidir siempre. Muchas veces actuamos reactivamente y adaptativamente, y no son decisiones. Por eso es el valor de poder encontrar desde dónde estoy decidiendo y para qué estoy decidiendo, ¿sí? Desde lo que a mí me está tocando vivir hoy. Cuando hablamos de una crisis existencial, estamos hablando de que hay una situación que se me presenta, que tengo que decidir y que va a cambiar mi vida. No todas las decisiones son existenciales, No, ¿sí? no. Desde una crisis. Pero a veces vivimos situaciones desde esta mirada, uy, es una crisis existencial, y a veces lo ponemos con ese tinte,
porque no nos damos cuenta qué es lo que realmente vemos como importante y buscamos como importante en nuestra vida. Total. ¿Sí? Y esto también lo vamos transmitiendo. Si la crisis existencial es, ¿dónde voy a ver el partido de Argentina? ¿Sí? Lo traigo porque hoy me lo traían como un problema, digo, tal vez para esa persona es una crisis existencial. Habría que pulir un poquito desde realmente qué es lo que nos importa en la vida. Y esto es lo que nosotros vamos transmitiendo también, ¿sí? Porque a veces cuando se hablan desde los mandatos, ¿sí? De vuelta, los mandatos nos condicionan, no nos determinan. Total. Y cuando nosotros le transmitimos a los hijos algo que nos parece importante, ¿sí? Parecería un mandato, pero después se lo transmitimos, después va a depender de los hijos si lo confirman o no lo confirman, si lo eligen o no lo eligen. Piense cada uno de los que me está escuchando en su propia historia. Total. Aspectos los repite uno porque fue siempre así, o cuántos uno los repite porque uno lo vivió y dice, y yo lo quiero seguir repitiendo. Claro, yo lo veo por eso está fantástico esto que vos decís, porque se dice muy livianamente, tengo crisis existencial, y vos decís, bueno, analicemos también un poquito eso, ¿no? Y bueno, qué cosas te importan en la vida, esto te está haciendo colapsar, que es una decisión tan superficial, tan banal. ¿Qué es eso? Si a eso le estás prestando atención, ¿qué es lo otro que no estás queriendo ver? Ahora, por otro Ujú. lado, también me imagino, por ejemplo, casos familiares que decir, bueno, mi abuelo era contador, mi papá era contador, mi papá es contador, tenemos una contaduría familiar que tiene 100 años de trayectoria, y bueno, yo tengo que ser contador para seguir con los pasos de la familia porque tengo esta carga. Y vos decís, y capaz que yo quería tocar el violín. Sí, Y acá sí. estoy siendo contador. Y acá estoy siendo contra. Acá tenemos, vamos a ponerlo desde los dos lados, y lo voy a poner en un ejemplo más cotidiano todavía, que es cómo se hace un asado. Total, O sea, ¿cómo se hace un asado? es cierto. Sí, o sea, porque hay gente, el fuego se pone abajo de la carne, afuera de la carne, ¿qué se pone en la parrilla? Parece, de vuelta, algo súper cotidiano, porque cuando uno empieza a ver, tiene que ver mucho con la historia, desde donde uno fue aprendiendo y lo fue lo manteniendo a hacer, ¿sí? Y nosotros de vuelta tenemos estos mandatos. Y otra vez un tema desde la elección vocacional que muchas veces está muy presente. Mm, En esta familia siempre fue así. sí, Bueno, y aquí es donde tenemos que ocurre un doble punto. Por ejemplo, por un lado, para la generación de los padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan para sus hijos? ¿Sí? Porque tal vez está esa expectativa, ese deseo que se mantenga el legado familiar. Y también está para los hijos que de dónde toman la decisión. ¿Sí? Porque a veces romper con esto, muchas familias a veces cuando están muy pendientes desde el mandato y no desde mm, la persona termina actuando desde, si actúa desde el mandato, vive desde la infelicidad, la angustia, el enojo. Y tarde o temprano va, hay dos grandes caminos. O explota, ¿sí? Y rompe con el sistema y con lo vincular, o lo sigue sosteniendo y repitiendo, y se va a seguir repitiendo en la próxima generación. total, Porque solamente se puede hacer el asado, ¿sí? Poniendo el fuego de un determinado modo. total. ¿Sí? Hasta que va a venir alguien que va a venir a cuestionarlo. Y cuando lo cuestiona, de repente es aquella persona que queda fuera del sistema familiar. Claro. Alguien o algo, me parece que hace poquito la pandemia también fue ese alguien, ¿no? Fuese algo que vos decís, nos quedamos radicalmente. Ahora capaz que nosotros lo decimos, la pandemia, pero fue un hecho absolutamente histórico. Decís, no había registro, creo que hace 200 años atrás, una pandemia, que decís, nos planteamos todos el rumbo de nuestra vida, a ver si estábamos haciendo. Obligadamente toda la humanidad se empezó a plantear qué estábamos haciendo, el tiempo que perdimos, lo que empieza a valer, las relaciones humanas y cuánto nos consume o le dedicamos y cómo hacemos nuestra vida. Ahora capaz que ya nos olvidamos de todo. A ver, justo te iba a decir eso, porque fue realmente un gran despertador existencial. ¿Sí? Lo que vivimos fue inédito y no nos damos cuenta, pero
siguieron pasando los años. Sí, Y tal vez hoy ya han pasado 5 años, ¿sí? 6 años. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hemos aprendido? Es interesante porque nosotros, muchos durante la pandemia también nos invitaban para ir hablando y muchos, yo lo que decía era, el gran desafío será qué hagamos después. Y lo que vemos es que tal vez en la pandemia descubrimos hábitos, ¿sí? Vamos al lado positivo de lo que trajo la pandemia, sí, ¿verdad? sí, En ese sentido. Descubrimos hábitos que podíamos tener. ¿Cuánta gente empezó a hacer pan de masa madre? ¿Sí? total, sí, Eh, aprender a tal vez comunicarnos con miembros de la familia, a reconocer el valor de los vínculos, el valor del deporte, ¿sí? La importancia de no quedarnos tan metidos aquí en las pantallas, pero todos aspectos que después cuando empezamos la vida cotidiana, a veces nos olvidamos. total. Al principio decía, lo esencial es invisible a los ojos, ¿sí? En realidad, si uno va a lo concreto, lo esencial está siempre ahí presente, ¿sí? El tema está si nosotros estamos dispuestos a darle lugar o no. Y ahí lo engancho con el tema que nos trae hoy, que muchas veces no nos damos cuenta de esos mandatos, que si los vimos como mandatos, no hay elección. Si lo vivimos como aspectos que nos ayudan para nuestra vida, es desde la elección libre. Total. ¿Sí? Pero siempre hay aspectos que nos van a condicionar, formas de cómo la gente cree que hay que hacer las cosas, de Sí, cuáles son los deseos o aspiraciones de otros, que todo eso se va canalizando en los mandatos. sí. Y ¿Sí? esto que vos decís del asado tan común, ¿no? Que fue fantástico, pues súper ilustrativo, pero también va en cómo yo aprendí de mi mamá que trataba a mi abuela, entonces yo aprendí a tratar a la tercera edad o a los adultos mayores, ¿no? Con ese desprecio, con ese amor, ¿no? Entonces cuando llegan mis propios papás a la tercera edad, digo, bueno, esto pasa así porque ya lo vi. Entonces, esto es lo que sigue, lo que se me viene por delante, aunque tampoco me representa. Entonces, muchas veces también nos vemos, y creo que de ahí también nace lo que es la verdadera crisis, ¿no? Decir, bueno, estoy actuando, como decías vos, de forma reactiva, porque es lo que vi, es lo que aprendí, pero yo la verdad que tengo o no una buena relación y la verdad que, no sé, me estoy encontrando haciendo cosas que no soy yo, pero porque vi y no sé romper. ¿No? Y eso también sucede y a veces decís, bueno, ¿cómo salgo? ¿Cómo me despierto para bien, ¿no? De lo que va conmigo, de lo que resuena conmigo, de lo que es verdaderamente mi forma de ser. Bien. Ahí dos puntos. Ya está la famosa frase, la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. ¿Sí? Eh, la Chiqui Legrand dice, como te ven, te tratan. A ver, la clave es cómo estamos actuando nosotros. Lo primero es la responsabilidad, esa conciencia de uno, de cómo uno está actuando, ¿sí? Porque si yo le digo a mis hijos la importancia de hacer deporte y me ven que están todo el día, estoy sentado frente al sillón, ¿sí? En el sillón, frente a la televisión, y no hago deporte, y bueno, uy, no, la importancia de hablarnos bien y estoy gritando en mi casa, ¿sí? Bueno, todo esto se va transmitiendo y se transmite mucho más de lo que digo, porque es lo que hago, ¿sí? Pero hay un segundo punto que hace un ratito hablaba de la libertad responsable y vamos a meternos en la responsabilidad para complementar a tu comentario, ¿sí? Nosotros desde la logoterapia y el análisis existencial hablamos que Frankel, el creador de esta escuela de psicología, dice que las personas tenemos el privilegio de ser responsables. ¿Por qué? Porque la responsabilidad nos habla de la habilidad de responder ante qué, ante todo esto que nos va tocando. A ver, yo no elijo el país donde nací, la familia donde nací, qué tipo de rasgos de personalidad tengo, que me enoje lo que me enoja. Pero sí soy responsable de qué hago con todo eso. Absolutamente. Y ahí este es el máximo placer que tenemos de tal, es un gran privilegio que tenemos las personas, ¿sí? Que podemos elegir cómo responder, ¿sí? Ahí es donde entra la responsabilidad, que durante mucho tiempo tuvo mala prensa, Sí,
Responsabilidad nos habla de este hermoso privilegio de, pese a lo que tengo, puedo elegir desde dónde actuar. Por eso, a veces hablamos de dos tipos de libertades. Hay una que es la libertad que hablamos hace un ratito, es acondicionada por los mandatos, por mismo rasgos psicológicos, por cuestiones biológicas, que me van a condicionar las decisiones. Voy a tener un margen de acción más limitado a los bordes del camino. Pero después está la libertad asociada a la responsabilidad, que tiene el privilegio de ser incondicionada. ¿Por qué? Porque no importa el lugar, no importa el momento, siempre yo tengo esa libertad de elegir cómo vivir lo que me toca vivir. ¿Sí? Entonces, una frase que es muy común, que es siempre fue así, Mm. o que la gente me banque como soy. Oh, Ok, terrible esa. frase, ¿verdad? Digo, bueno, es verdad que uno puede a veces sobreadaptarse. También acá es, veamos el uno primero. ¿De qué modo puedo yo actuar para sacar mi mejor versión posible? ¿Sí? Y esto, ahí es donde entramos en las responsabilidades del privilegio que tenemos. ¿Sí? Uy, yo siempre fui muy calentón y grité. Ok, tal vez los motivos que te hacen enojar siguen siendo los mismos. Y te dan ganas de gritar. Pero si vos te das cuenta de que no saca tu mejor versión, podés elegir intentar actuar distinto. Tal vez puedes ir, pegar un grito afuera de tu casa, volver a entrar, ¿sí? E intentar hablar amablemente para resolver el conflicto, Ahí, ¿sí? ahí lo engancho con la voluntad de cambio, ¿no? Que una vez que somos conscientes, eh, parte de la responsabilidad es poner esa voluntad para ir por ese cambio, ¿no? También, porque el darnos cuenta es como el primer paso de los 12, ¿no? Sí, 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 es un primer paso, ¿verdad? Eh, Creo que el segundo paso en realidad es un paso previo, que es darnos cuentas y creer que es posible, Mm. ¿sí? ¿Esto significa que yo voy a dejar de enojarme por lo que me enoja? No, porque la emoción me surge, pero sí voy a poder elegir cómo actuar distinto. Muchas veces el inconveniente que tenemos, sobre todo dentro de los vínculos familiares, es que nosotros estamos leyendo y esperando que el otro actúe como nosotros queremos que actúe. Claro, sí, ¿Sí? sí. Y sabemos que es algo imposible. Y ¿Sí? hasta me preparo, ¿no? Porque como yo ya sé cómo es el otro, Ya yo ya sé lo que me sé va a lo que me va a responder. decir. Y ya sé lo que me va a responder, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Entonces, se generan muchas veces escaladas. Y lo único que favorece es la angustia. Mm. ¿Sí? Entonces, esta responsabilidad, vos hablas de la voluntad, sí. Pero creo que antes de la voluntad, el segundo punto es creer que es posible un cambio. Y luego la voluntad de sí, en tercer lugar, de poner las manos en acción. ¿Sí? Cada uno sabe si está intentando dar lo mejor de sí. Elizabeth Lucas, una psicóloga austríaca, dice, intentar pagar con la mejor moneda. Yo cuando leí esa frase dije, hermosa frase para hacerla pública. Sí, Total, sí. sí, siempre tengo la posibilidad de pagar con la mejor moneda. Pero me dicen, Gastón, pero soy de carne y hueso. Y a veces estoy acostumbrado a actuar así y, y me sale siempre esto. Bueno, vos sabés si estás pagando con la mejor moneda. Porque tal vez antes tu grado de reacción era 10, ahora es 8. Y tal vez con el tiempo cada vez vaya siendo menor. Pero Total, si vos no te comprometés, no tenés la voluntad del cambio, no te comprometés para intentar ir haciéndolo, el cambio no va a ser posible. total. Me quedó ahí una pregunta medio en el limbo que, digo, lo enganché la crisis existencial con, digo, bueno, a la mediana edad, ¿no? Sin poner un número, pero a la mediana edad nos evoca el mismo ciclo vital para decir, bueno, nos planteamos qué hicimos, qué hacemos. Y muchas veces, si bien las redes sociales no son parámetro de nada,
pero sí descubrimos que son muy, muy populares. Gente que ha dicho, yo llegué a los 43, sí, pegué media vuelta y me fui, era, no sé, constructor, sí, me fui a hacer cuadros a Bangladesh y mirá lo bien que me está yendo y obviamente que no te muestran las vicisitudes, ¿no? Porque cualquier camino tiene sus piedras. Pero vos ves que no quiere decir nada que sea muy popular y que tenga muchos seguidores, pero sí es muy consumido y muy llega y es inspirador y la gente se motiva con eso y la gente consume esas historias, ¿no? Porque dice, mirá lo que se animó a hacer. Y vos decís, bueno, quizás 43 años con 3 chicos, ¿no? Y vos decís, ¿cómo hizo para dar vuelta a su vida? ¿No? Y me resuena con todo lo que estás diciendo, ¿no? Decir, bueno, identificarlo, creer que es posible, meter manos a la acción y decir, bueno, esto sí, no sé por qué estaba acá, quizá porque mi abuelo era contador, mi papá era contador y tenemos una contaduría, ¿sí? Pero yo quiero hacer otra cosa y girar y virar toda la vida hacia ese lado. ¿Por qué crees que es muy popular eso? A ver, eh, algunos puntos de lo que decías que me fueron surgiendo. Eh, en primer lugar, muchas veces, y hoy pasa, se habla mucho, ¿verdad?, de los mandatos familiares, y muchas veces se buscan culpables, ¿sí? Y nos quedamos dando vueltas en la historia, pasando culpables, ¿sí? Que tal vez hubieron mucha gente que fue responsable. De esta generación, algunas teorías te hablan de generaciones anteriores, hubieron porque nos condiciona nuestra historia, ¿sí? Creer que no es no asumir nuestra humanidad. Claro, Pero también ocurre que, digo, por un lado, qué alegría que surge esta crisis para replantearnos. Sí, paradójicamente todos hablan de la palabra crisis, que significa esto, de oportunidad en chino, sí, hermoso. ¿Sí? Pero también nos habla, ¿sí?, de algo a que cuidar. En su etimología, la palabra crisis implica algo que hay que cuidar. La pregunta acá es: ¿qué es lo que hay que cuidar cuando tenemos una crisis en esa mediana edad? Porque está bueno preguntarse, repreguntarse e intentar responder. Es buenísimo. Este es el lado óptimo. También ocurre de que a veces las personas se escapan ante la crisis. Ojo con la que se fue a Bangladesh a pintar mosaicos, claro, ¿sí? Porque el giro 180 a veces implica que corto con todo lo que es mi existencia hoy, aquí y ahora. Y hay aspectos de mi existencia de los que no puedo renunciar, aunque no me ocupe. O sea, en el fondo no estaría respondiendo a mi tarea existencial. mm, O sea, porque lo pienso en un caso que en algún momento me tocó acompañar, un hombre de 45 años que dejó todo y se fue a poner un puesto en Costa Rica de licuados, ¿sí? Y dejó a su esposa, a sus 3 hijos, uno con una deficiencia, necesita mucha asistencia, solo porque él quería dedicarse a eso. A ver, tal vez encontró un aspecto que lo realizaba, pero hay un aspecto de su existencia que negó su mundo y su vida. Y esto es no desde la carga o desde el condicionamiento, desde la postura negativa, sino decir, ¿cuál es mi vida? Quiero hacer un cambio, pero los cambios salen desde cuál es mi realidad hoy. Lo traigo sobre todo pensando en los vínculos familiares y en los vínculos. Una cosa es el vínculo de pareja y otra cosa va a ser el vínculo con los hijos, absolutamente. ¿sí? Porque en el vínculo con pareja sé que ustedes ya charlan un montón y han tenido distintos programas, y las parejas puede ser que le sucedan distintos aspectos en ese vínculo y es como reflotarlo o no, Claro. ¿sí? Pero el tema con los vínculos con los hijos es distinto, porque hay una tarea existencial que es indelegable, ¿sí? Entonces, la crisis está bueno porque nos hace replantear, pero ¿cómo respondemos a la crisis? ¿Sí? No todas las respuestas son necesariamente desde la libertad responsable o desde algo valioso. Muchas veces las respuestas son evitativas.
¿sí? Entonces está muy bueno preguntarse, ¿sí? De hecho, aquella persona que no tenga una crisis existencial me resultaría muy raro, Sí. ¿sí? Me preocuparía, digo, bueno, Te tal estás vez ignorando, te estás ignorando, te estás refugiando, que pasó. también se me hace, también viste, los workaholics, los adictos al trabajo que le dan, le dan, le dan, le dan, le dan, y productividad, productividad, y crecimiento y ascenso, y bla, 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 y en algún momento te retiras también. Y ahí les da esa crisis existencial, capaz que a los 60, 65, 70 años. ¿Y ahora qué soy? ¿Con qué me defino si ya no tengo más mi traje en mi oficina? Mira, y ahí es donde entramos de vuelta con este tema. Lo lindo de la crisis es que sí tiene una oportunidad. Mm, Y a mí me gusta mucho jugar con la palabra oportunidad por su significado etimológico, ¿sí? Porque a veces consideramos que las oportunidades son posibilidades y no. Toda oportunidad es una posibilidad, pero toda posibilidad no es una oportunidad. Porque la oportunidad etimológicamente significa un puerto donde dirigirse, ¿sí? Entonces, la cuestión es, ¿por qué me dirijo a este puerto y no a este otro? Que yo tenga muchas oportunidades, es que detecte aspectos valiosos para dirigirme. ¿Hacia dónde me puedo dirigir? claro. ¿Sí? Y vos traes lo que puede ser una crisis cuando una persona se jubila, ¿sí? Y acá es lo maravilloso de la existencia, lo importante es cómo vamos respondiendo nosotros a las crisis, porque en todo momento tenemos siempre la posibilidad de seguir viendo a qué puerto dirigirnos, que no quita todo lo que ya transitamos, pero nos habla de un nuevo puerto, nos habla de un nuevo capítulo de la historia, ¿sí? A veces nosotros no confiamos en el nuevo capítulo de la historia que podemos ir escribiendo. Vos hablabas de la pandemia, cómo nos hizo repreguntarnos muchas cosas y cuántas personas que giraron, hicieron un cambio en cómo iban viviendo. Y tal vez hoy, 5 o 6 años después, dicen, qué alegría el cambio. Pero en ese momento parecía que no había otra posibilidad. Esto lo traigo pensando mucho en los vínculos familiares. Los vínculos son algo que siempre vamos construyendo. Cuando uno va andando en el camino, se va lastimando también, se va rozando. Si vamos a la imagen de un barco, claramente el barco sufre el desgaste de estar en el agua y de navegar. Mm, Con los vínculos puede pasar lo mismo. Pero uno también, si le interesa un vínculo, tiene la oportunidad de empezar a dirigirse para reparar ese vínculo, para seguir nutriéndolo, para seguir cultivándolo. total, mamá, te adoro, te amo, sos lo mejor de mi vida, pero no quiero ser médico como vos me estás diciendo que tengo que ser, Bueno, ¿no? Que es y, dificilísimo plantarse y decir eso, pero y- como dijiste todo este tiempo, la libertad es mía de poder exacto. hacerlo. Yo te puedo seguir queriendo Mm, sabiendo que no sos médico como yo quería que fueras. Y vos te fuiste a la carrera, pero vamos al ámbito de la vida que uno quiera, mm, ¿sí? Nosotros si queremos que los hijos aprendan a ser libres y responsables. Tenemos que ir acompañando a que tomen las decisiones desde el caminito que van teniendo ya hoy. Mi hijo juega al hockey. A mí me encanta el fútbol. En mi claro. vida había ido a un partido de hockey. ¿Sí? No sé de dónde sacó que le gusta el hockey. Ahora quiere jugar al hockey. Y vamos a jugar al hockey. Y él es el día de hoy que va, se compromete, juega al hockey. Y yo voy a ver el partido de hockey. Pero es su decisión en un contexto en el cual yo creo que como padre no todo lo tiene que elegir, sino que uno le tiene que brindar oportunidades. Absolutamente. Y ahí voy, si quieren, al mandato. Sí, yo sé cuál fue el mandato que yo le di. Un deporte tenés que hacer, el deporte que vos quieras. Claro. Bordes del camino y después la decisión. Él eligió hockey. Si mañana me dice no voy a hacer más hockey, bueno, ¿qué deporte vas a hacer? Busquemos. ¿Por qué? Porque después él va a seguir decidiendo si quiere practicar un deporte o no.
Pero yo sé que lo más saludable es que para un chico es que haga un deporte. Absolutamente. Es Sí, súper ilustrativo eso. Y pensaba también en estas dos posturas, ¿no? Em, Otra imagen clásica también, ¿no? La mamá que quiero que mi hija sea bailarina de ballet porque fue mi sueño toda la vida, ¿no? Y decir, bueno, a mi hija no le interesa en lo más mínimo, pero también eso que dijiste que fue súper poderoso, es decir, yo te voy a seguir amando, aunque no hagas lo que yo proyecté que vos fueras, que a veces es lo más difícil, ¿no? Porque quizás la motivación del hijo, ¿no? Es este hastío, esta imposibilidad, también frustración de decir, no puedo llegar a eso que mis viejos quieren de mí, ¿no? Pero por ahí desde esa rabia, o por ahí ahora me parece que por ahí es como más fácil llegar a ese punto por hastío y por explosión. Pero quizás es más difícil para los papás reconocer, ¿no? Desde la aceptación, más, y ahí voy a lo concreto, es ¿dónde ponemos el foco? ¿En el ser o en el hacer? ahí va. ¿Sí? Porque muchas veces los padres que tenemos expectativas, Claro, ¿sí? y Que tal vez es, hablan de nosotros, de nuestros deseos, de nuestras caricias. Hay expectativas, no hay que negarlas. es imposible no tenerla. Uno sueña con su hijo, entonces proyecta. A ver, si hay algo que me importa, cuando algo nos importa, metemos un poquito de expectativas, de sueños, ¿sí? Pero después la clave está en cómo realmente se va desarrollando y desplegando, ¿sí? Y esto nosotros lo transmitimos con todo lo que somos, con nuestra expresión verbal, con lo que decimos, con cómo miramos, con cómo nos acercamos, ¿sí? Eh, y vamos aprendiendo a convivir. Hoy vivimos una época que somos más conscientes y tenemos este tipo de espacios para ir tomando conciencia de virtudes y defectos, ¿verdad? De aciertos y desaciertos que vamos haciendo en el camino. Pero lo concreto es, ¿dónde hago que mi hijo, mi hija, se sienta querido por lo que es o por lo que hace? ¿Sí? Total, sí. Me ha pasado de conocer muchísimo. Tengo muchos casos sobre todo y me causa gracia porque casi todos eran abogados. Que con el título en la mano dijeron, toma papá, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y le dieron el título de abogado, el diploma, y ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y entonces, o sea, para todo esto ya tenían 25, 26, 27 años, ¿no? Y decía, ahora voy a decidir lo que yo quiero. El título, si vos querías que yo fuera abogado, toma, ahí tenés el título. Ahora voy a dedicarme a lo que yo siempre me latió el corazón. Y vos decís, lo mismo, cuánto y pensando en los vínculos familiares, cuánta energía desperdiciamos, cuánto tiempo desperdiciamos, cuántos buenos momentos, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, te cebo unos mates mientras estás estudiando para un parcial, pero estás disfrutando el transitar esta carrera, a estás estudiando recontra obligado porque yo te estoy diciendo todo el tiempo, tenés que ser abogado, ¿no? Es Bueno, pero mira, justo ahí hay una delgada línea que, porque vos lo decís, yo también se me evocan un montón de personas, y hay una delgada línea. Porque también me ocurre que a veces pienso en lo de la carrera. Una cosa es ser abogado y otra cosa es tener una carrera. ¿Sí? Una cosa es que sea esto y otra cosa es cómo te acompaño en adquirir esas habilidades que creo que necesitas vos para tener más oportunidades y posibilidades. ¿Sí? A veces ocurre más en este tiempo y en las generaciones actuales Mm, que a veces no hay una conciencia del valor de los procesos. ¿Sí? El joven de 17 años hoy no es el mismo de hace 10 y no es el mismo de hace 20, y ni hablar de antes. ¿Sí? Entonces, a veces es desde dónde ir acompañando. Sabemos que a veces desde la imposición no se logra nada, mm. ¿sí? Pero es cómo acompaño y cómo transmito lo que me parece importante. ¿Sí? Este sí es un gran desafío para los padres. Y esto no se empieza a los 17, se empieza desde cuando uno se da cuenta a ver cómo va transmitiendo para ir acompañando. Después uno también tiene que aceptar de que si va acompañando a sus hijos para que tomen sus propias decisiones,
También hay que asumir que a veces tomen decisiones que nos cuesten y nos duelen. Total. Sí, ¿Sí? A veces también nos toca, y más en este tiempo, que tomen decisiones y que no nos podemos sobreproteger de todo. Sí, el otro día una madre me decía, no, Gastón, yo fui a hablar con la novia de mi hijo para ver cómo les ayudaba a resolver el problema que tenía. El hijo tiene 20 años, ¿sí? Y la chica, por suerte, me escuchó y aceptó mis sugerencias. Dije, "Oh, bueno, bueno, a ver, digo, bueno, queda claro que qué divina. hay situaciones que para ir contemplando. Sí, yo justo en uno de mis últimos libros, Hijos a la deriva, hablo justamente de esta imagen entre las familias puerto o las familias fuertes desde la fortaleza. Mm, A veces la familia está en este lugar de que el mundo es amenazante, que todo lo bueno pasa solamente acá adentro. ¿Sí? No te preocupes que yo lo voy a hacer. Y no se nos educa en esta libertad de aprender a cómo navegar sus propias aguas. ¿Sí? De aprender a tomar decisiones, de aprender a que si tomo una decisión me puedo equivocar. total. ¿Sí? Y lo pongo en un ejemplo simple acá. Los que nos deben escuchar, ¿sí? La mayoría de haber jugado al Mario Bros. Sí, seguramente. Y Sí, perdón, ya se siente ofendido, pero la mayoría jugó al sí, Mario. sí. Cuando jugabas al Mario Bros, vos perdías y empezabas en el mundo 1-1. Había que generar una tolerancia a la frustración. Total. Cada vez Sí. que jugabas, volvías a empezar ahí y tenías 3 vidas y ganar vida era re difícil y toda el loop que saben. Hoy no pasa esto. No. Parece una pavada, pero nosotros crecimos con cierta tolerancia a la frustración. Y Y sí, cuando tomamos decisiones nos exponemos a frustrarnos y que las cosas no salgan como yo quiero. ¿Sí? Aprender a tomar decisiones es aprender a que nos podemos equivocar. ¿Sí? Y también que podemos acertar. sí, ¿Sí? Y la toma de decisión está asociada directamente con la confianza. La confianza en uno, en los recursos, con la autoestima. ¿Sí? Todos temas que hoy se hablan mucho. Pero tenemos que nosotros también exponer a que nuestros hijos tal vez vayan, no que se equivoquen adrede, pero que vayan tomando decisiones acorde a su edad. total. Pero esto está en uno, en poner una medida. Porque, y perdón que lo diga así, pero un chiquito de 5 años no puede elegir qué comer. No, absolutamente. ¿No? ¿Estás diciendo que puede elegir aprender en la libertad acorde a la edad? Sí. Pero un chiquito de 5 años, a lo sumo, tiene que elegir si se pone la remera de Boca o la de Argentina. No qué va a comer. ¿Sí? Porque ¿qué va a comer? Somos los padres los encargados de darle una nutrición correspondiente. Total. Le podemos preguntar alguna vez, tener en cuenta la opinión. Pero acá la clave está desde dónde vamos acompañándolos y sabiendo que quien toma decisiones se puede equivocar. Y quiero hacer énfasis en esto que dijiste, que es súper importante y me quedó, lo de la confianza, lo de la seguridad, porque justamente eso es la base, ¿no? Estructural de la libertad. A mí me pasa, mi hija tiene 5 años, ¿no? Y va a la plaza y juega con los nenes, ¿no? Y enseguida va y los encara. Hola, soy Guillermo. ¿Querés jugar conmigo? Sí. Y si no le dan bola, va y encara a los papás. ¿Puedes jugar conmigo? Y va y encara a los papás. ¿Por qué? Porque sabe, nosotros le dimos la confianza de que está bien ir a buscar eso. Y que se siente confiada de que si algo le pasa, se da vuelta, nos mira y estamos ahí. Entonces yo no interrumpo en ese proceso de que vaya y explore, hablar con uno o hablar con otro, o ir a preguntarle a los papás si pueden. Entonces, es eso lo que a veces nosotros tenemos que aceptar, de que tenemos que dar esa libertad, tenemos que educar en esa libertad para que ellos sean lo suficientemente, que tengan la confianza en sí mismos para decir, tomo este camino. Me voy a equivocar porque mi hija va y encara a un nene que no le da bola para jugar, bueno, va a otro o va a buscar a los papás. Y eso me parece que ahí está, todos esos conceptos que no son abstractos, que se hacen en la cotidiana del día, que es hablar, es darle ejemplo, es decirle vos podés, en aceptar que la derrota también tiene cosas que nos enseñan muchísimo y que está bien perder y está bien frustrarnos y está bien lidiar con eso y
¿qué es lo que aprendiste en esto del Mario Bros? Sí, bueno, ahí a ese hongo no hay que saltar. Bueno, sí, a la siguiente no saltes y seguís. Y ves que otro desafío ahí adelante. Me parece que todo esto, que a veces la gente se abruma y dice, no, por ahí es muy abstracto para mí. No, es del cotidiano y de todos los días. ¿Sí? Y te sumo un condimento más. Creo que también a nosotros nos toca empezar a mostrarles el valor de cómo tomar decisiones y dónde ponemos el foco. Nosotros tampoco acertamos en todas las decisiones. ¿Sí? Y creo que estando justo ahora en la época mundialista también es un gran punto. ¿Sí? Siempre digo, ¿quiénes cerran los penales? Los que los patean. ¿Sí? A nadie le gusta saber que erra el penal. La vida nos pasa lo mismo. ¿Sí? Es mostrar cuál es el modelo que estamos trayendo del valor de la decisión. Qué alegría que se animó a patear y lo metió, bárbaro. Mm, Se animó a patear y no lo metió. claro. Eso no lo hace un fracasado. Eso lo hace alguien que decide. ¿Sí? Pero, de vuelta, a medida que van creciendo, van a ir tomando más decisiones. Si nosotros queremos que los hijos crezcan en confianza, ¿sí? Y somos padres y madres presentes, los hijos van a saber que puede ser un lugar donde acercarse, un puerto, donde acercarse a nutrirse, con el paso del tiempo hasta también un refugio, busca de consejo, ¿sí? Pero nos toca ir acompañándolos en ese camino, porque si no los dejamos a la deriva, los dejamos abandonados. Y ahí, ¿desde dónde van a elegir? No van a elegir, van a actuar o por los mandatos. Entonces siempre mi pasado va a ser el responsable de cómo yo soy hoy. Y voy a estar buscando siempre a alguien ¿A quién culpar? a culpar. ¿Sí? Hago lo que hacen la mayoría, ¿sí? Lo que hacen todos. Lo dejo a manos de los medios de comunicación, ¿sí? Siendo uno más. Entonces, a nadie le gusta que su hijo esté al cuidado de una pantalla. Mm, Bueno, hay que educarlos en esta libertad responsable. absolutamente. Gastón, se nos fue la hora como agua. ¿Viste? Te dije, iba a ser así, no nos iba a dar el tiempo. Muchísimas gracias. Él es el doctor en psicología, Gastón del Río, director fundador de la Fundación del Centro de Logoterapia y de Análisis Existencial. Muchísimas gracias. Autor de 3 libros, el último, Hijos a la Deriva. Búsquenlo, por favor, en las redes, que ahí en la FUCLAE da muchas conferencias, da muchos cursos. Bueno, el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral también. Muchísimas gracias. Esta mirada es siempre esperanzadora, ¿no? Porque nos devuelve el mando, nos devuelve el volante, ¿no? De que, bueno, sí, a veces somos lo que hicieron de nosotros, pero en definitiva la libertad nace de adentro. Y está muy bueno tener estos caminos, estas herramientas para decir, empecemos a pensarlo, empecemos a creer que es posible. Eso me lo voy a llevar, lo voy a replicar un montón. A creer que es posible para poner esa voluntad y decir, bueno, no soy más víctima de mi historia. No tengo que seguir acá porque me han colocado en este lugar, ¿no? En definitiva, soy yo quien decido seguir por acá, o modificar, o dar vuelta, o cambiar 180 grados, pero seguir dentro de las mismas líneas, ¿no? Pero porque yo cambié por dentro. Exacto. Nosotros, y bueno, desde ya agradecer la invitación, este espacio, ¿sí? Siempre es hermoso compartir y sí, invitarlos a redescubrir este privilegio de ser responsables. ¿Sí? Como dice mi maestro, el doctor García Pinto, nosotros no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Me gusta eso. Entonces, invitar a saber que tenemos estos condicionamientos, pero también tenemos el poder de elegir desde dónde actuar. Total. Muchísimas gracias, Muchas Gastón. gracias. Ya volveremos a hacer otro programa, porque la verdad que se nos pasó así. Pero bueno, abrimos un montón de ventanas que la verdad que están muy buenas para hacer zoom en esos temas que nos ayudan un montón, sobre todo a reflexionar, decir, bueno, de acá cómo salimos, cómo nos movemos.
Y bueno, me parece que está fantástico. Así que por favor síganlo en las redes, búsquenlo, que hay material y páginas de sobra y entrevistas, la verdad que es un placer. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y a todos ustedes les digo que pueden pasar por cadafamiliasumundo.com, el portal de orientación familiar que hacemos entre todos. Ahí tienen, como le digo, todos los martes, más información sobre los ciclos de la vida, tanto individual como familiar. ¿Cómo trabajamos desde la orientación familiar? A la medida de cada familia, porque cada familia es única y necesita herramientas y hábitos que les sean funcionales a ellos. ¿Cómo trabajamos con instituciones religiosas, educativas, de salud, deportivas, legales? Ahí van a tener muchas notas de distintos profesionales y sobre distintos temas. Y cómo trabajamos dando estos espacios de educación, ¿no? Charlas, talleres, cursos, las llamadas escuelas para padres, cómo podemos ayudar a hablar con una comunidad sobre determinado tema y brindar herramientas para que se pueda lidiar con determinadas cuestiones de una mejor manera, ¿sí? Hace poquito tuvimos una charla para padres de adolescentes, la verdad que fue muy buena y tenemos muchísimo más y somos varios profesionales los que estamos atrás de cadafamiliasumundo.com. Todo lo que necesiten saber sobre familia lo van a encontrar ahí. Les agradezco muchísimo por cada martes acompañarme en este espacio, por usar estos videos, por replicar estos videos, por pensarse y tomar conciencia, que eso es lo importante, ¿sí? Tenemos que ser una familia mejor todos los días. No mejor que los demás, sino mejor nosotros, cada día. ¿Sí? Les mando un beso grande y que tengan linda semana. Chau, chau.